Comenzamos nuestro tiempo de entrevista, hoy dedicado a la campaña de la declaración de la renta. Nos acompaña en el plató la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, María Teresa Gómez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero de todo, hay novedades este año, así que vamos a repasarlas, vamos a ver las novedades y también las claves principales de la declaración blanca. Y vamos a empezar por lo más básico, por lo primero de todo. ¿Quién tiene que presentar la declaración de la renta? Bueno, pues tendrán que hacerlo todos aquellos que tengan ingresos brutos anuales a partir de 22.000 euros. Aunque en el caso de haber tenido 2 pagadores en el último año, ese límite es menor. Tendrán que declarar a partir de los 14.000. El calendario se pone en marcha mañana. A partir del 11 de abril se podrá hacer la declaración telemática a través de la página web. El 5 de mayo se abre el plazo para hacerlo por teléfono. Y el 1 de junio podrá hacerse de forma presencial. El plazo para todos los supuestos es hasta el 30 de junio. En Aragón, la principal novedad es la rebaja en el tramo autonómico del IRPF, que afectará en mayor medida a las rentas por debajo de los 60.000 euros. También, pero en menor medida, al tramo entre los 60 y los 70.000 euros. Y quienes tendrán que pagar más serán quienes ingresen más de 130.000 euros brutos al año. Atención, porque hay más novedades. En cuanto a la vivienda, quienes se hayan beneficiado de ayudas al alquiler o a la eficiencia energética tendrán que declararlas a Hacienda. Hay modificaciones también en la deducción por maternidad y en los gastos de guardería. Y aquellos que hayan acogido a una familia ucraniana o hayan hecho algún donativo para ese país podrán beneficiarse también de ayudas fiscales. Gracias, Blanca. Bueno, muchas novedades para este año. Podemos decir que una de las que más, ¿no? De las campañas con más novedades de los últimos años. También la inflación va a marcar este ejercicio. Si le parece, empezamos por los cambios que afectan a la comunidad. Veíamos el tramo autonómico, ¿no?, del IRPF. Principalmente las rentas inferiores a 60.000 euros son los mayores beneficiarios, ¿no? ¿Cómo lo van a notar en este ejercicio, en esta declaración? En el ejercicio que estamos declarando ahora, que es el año 2022, aunque estemos en el año 2023, se han aprobado normativas que se han aplicado con carácter retroactivo. Y una de las normativas que se aplicó es esa reducción del 0,50 en el tipo que nosotros pagamos en nuestros impuestos a nuestra comunidad autónoma. En este caso, Aragón redujo el tipo a todas las rentas inferiores a 60.000 euros. Quiere decir que todo lo que nos han retenido de más, ahora cuando hagamos nuestra declaración puede que nos lo devuelvan, o si ajustaron el tipo de retención a ese diferencial de 0,50, no deberíamos tener ninguna modificación. Pero es muy importante, siempre eso lo recalcamos, tener que comprobar si realmente vamos a tener que devolver o no, que no nos quedemos con el primer mensaje: si he ganado más o menos de 22 o de 14.000 euros, voy a hacer o no la declaración. Esta modificación del 0,50 sí que es importante, porque puede que estemos perdiendo derecho de devolución porque nos hayan retenido de más. Ante la duda veíamos los plazos, ¿no? Siempre revisarlo bien. Hay tiempo hasta el 30 de junio, independientemente de la modalidad que elijamos, ¿no? Presencial, internet, telefónica. Sí, el plazo es fijo, es para todo el mundo, empieza el 11 de abril y termina el 30 de junio. Lo que sí es cierto es que se van reduciendo los plazos dependiendo de la forma que elijamos para presentar. Si nosotros elegimos una forma telemática, aplicando los sistemas web, realmente tenemos más tiempo, empieza el día 11 de abril. Si nosotros decidimos que queremos que nos hagan la declaración por teléfono, empieza en mayo. Pero si simplemente queremos ir con todos nuestros papeles a la agencia tributaria que nos hagan la declaración, evidentemente eso simplemente se puede hacer en el mes de junio. Hay que solicitar cita, hay que tomárselo con un poco de calma. Ya sabemos lo que pasa con las citas previas y las llamadas a la administración. Y estar pendientes, ¿no?, de esos plazos, sí, para que no se nos pase. Veíamos entre las novedades de la declaración las que tienen que ver con el conflicto en Ucrania, ¿no?, especialmente para aquellas familias que hayan acogido o que hayan hecho alguna donación, ¿no?, durante el 2022. Eso es, la Comunidad Autónoma de Aragón estableció 2 tipos de ayudas o medidas que incrementaban la ayuda hacia el conflicto de Ucrania. La primera medida es aquellas personas que acogieron a ciudadanos de Ucrania y vinieron a Aragón y los acogieron en su casa durante como mínimo 4 meses, tienen derecho a una deducción de 300 euros por persona, con un límite de 1.000 euros. Pero claro, tienen que ser personas que no sean de nuestra familia. Ciudadanos ucranianos que ya tenían permiso de residencia aquí, que han acogido a familiares, no tienen
derecho a esta deducción, pero sí a todos aquellos aragoneses que hayan querido ayudar de esta manera, pero también todos aquellos que hemos colaborado dando un donativo a entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la ayuda humanitaria al conflicto de Ucrania. Y hay otras exenciones que también afectan a la comunidad y que nos viene a la mente el verano enseguida, ¿no? Las que tienen que ver con los incendios, ¿no? De determinados municipios que se vieron afectados por los incendios de este verano o del año 2022. Efectivamente, dentro de las exenciones que se aprobaron durante el año 2022 han sido las orientadas a que todas aquellas cantidades que hemos percibido, por ejemplo, para ciudadanos de municipios que se vieron afectados por el incendio del Moncayo, todas estas ayudas, todas estas indemnizaciones están exentas, es decir, no tienen por qué incluirlas en la declaración de renta. Sabemos que todas las ayudas, todo lo que nos den de subvención, tenemos que incluirlo porque es una renta más que se genera en el año, pero estas en concreto se declararon exentas. Tienen que ser municipios que estén declarados dentro de la orden del Consejo de Ministros del mes de agosto y tienen que venir relacionados, no puede ser cualquiera, tienen que venir muy bien especificados. Bueno, como sabe, cada año los ciudadanos nos trasladan sus dudas, sus preguntas para la campaña. Vamos a escuchar las dos primeras que hemos seleccionado. ¿Qué tengo que hacer si ya he solicitado la ayuda de 200 euros al gobierno? Si mi hijo ha solicitado el bono cultural, ¿qué tengo que hacer en la declaración de la renta? Bueno, son quizás dos de las novedades, ¿no? Ahí sí. Ha habido distintas medidas aprobadas por el gobierno. Nos decía, todas las ayudas, todo lo que ingresemos, por norma, hay que declararlo. ¿Qué pasa con estos dos supuestos? Pues que son uno de estos requisitos nuevos, ¿no? De estos supuestos que sí que debemos incluir. Durante el año 2022, en junio, se aprobó un Real Decreto legislativo en el que se aprobaba una ayuda para aquellas personas que obtuviesen menos de 14.000 euros durante el año 2021 y tuvieran como patrimonio un patrimonio inferior a 47.000 euros. Aquellos podían solicitar en un periodo concreto que iba desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre una ayuda de 200 euros que ahora, en el año 2023, se ha vuelto a aprobar. Con un umbral distinto, no hay que confundirla, ¿no? Si la hemos solicitado este año. Claro, efectivamente, pero tenemos que recordar que todos aquellos que la percibieron en el 22 sí que tienen que declararla en esta declaración, no esperar al siguiente. Entonces, estas ayudas de 200 euros o el bono cultural joven, esos 400 euros que les dan a nuestros hijos cuando cumplen 18 años para aplicarlo a actividades culturales, en la medida en la que lo vayan aplicando, tendrán que declararlo, tanto ellos en su declaración cuando la hagan, como nosotros si tuviésemos que hacerla de alguna manera conjunta con ellos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, siempre incluirlo. Me viene a la cabeza también otras ayudas que en los últimos meses o en los últimos años están solicitando los ciudadanos, son aquellas pensadas en la eficiencia energética, por ejemplo, para rehabilitar la vivienda, ¿no? ¿Qué ocurre en estos casos? Que también hay que declararlo todo, incluso aquellas ayudas que nos han dado para renovar nuestro coche y comprarnos un coche eléctrico, ¿de acuerdo? Esa ayuda también estaría incluida. Es decir, nosotros tenemos eficiencia energética para nuestras viviendas, sí, tenemos unas ayudas y tenemos unas deducciones y además tenemos unas subvenciones. Las subvenciones las incluiremos como ganancia patrimonial, es decir, un beneficio, igual que los 200 euros. Si yo me compro un coche eléctrico, también tengo que incluirlo porque es una subvención más, pero lo que tengo que tener en claro que es que todo aquello que yo invierta en mi vivienda tendrá una deducción 20, 40, 60% según la eficiencia que yo haya conseguido, ¿no? Entonces esa eficiencia energética ya no es una subvención, es una deducción, son cosas diferentes. Eso en cuanto, por ejemplo, al que haya optado, ¿no? por rehabilitar la vivienda. ¿Qué pasa aquel que tenga una vivienda alquilada y perciba unos ingresos por alquilarla? ¿Por defecto va todo a la renta o hay algún umbral determinado? Normalmente cuando nosotros percibimos una ayuda al alquiler tenemos un umbral de rentas, no le dan esa ayuda a todo el mundo. Y en función de ese umbral de rentas nosotros tendremos que incluir esa ayuda. Esa ayuda vuelve a ser una subvención que hay que incluirla y que dentro de la declaración de renta tiene su casilla específica. Es decir, va a influir
de ese dinero que nos van a pagar, una parte se irá directamente a pagar impuestos. Lo mismo entiendo para los propietarios que alquilen esa vivienda, ¿no? Están percibiendo un ingreso, tienen que incluir esa ganancia en su declaración de la renta con respecto a los propietarios, no en las ayudas, sino a un ingreso por alquiler de vivienda. Claro, si yo tengo un piso, yo te lo alquilo a ti. Tú me estás pagando, eso es una renta más que se obtiene dentro del año. Por lo tanto, se tiene que incluir. Tendrá beneficios fiscales o no en función de que esa vivienda para ti sea una vivienda habitual y entonces yo podré tener unas reducciones en los beneficios que haya obtenido de la vivienda, pero evidentemente no puedo decir que no lo incluya. Lo tengo que meter dentro de la declaración, lo que haya ganado en el 22, ahora cuando hagamos la declaración en el 23. Hemos visto también en la pantalla novedades que tienen que ver con la maternidad, con respecto a la deducción por maternidad y también el gasto en guarderías. Efectivamente. ¿Qué ha pasado este año? Este año lo que ha pasado es que en el año 2023, en marzo del 23, se aprobó una normativa en la que se determinaba que para tener derecho a que te den esos 100 euros mensuales por haber tenido un niño, para ayudar en los gastos de guardería y en la deducción por maternidad, esos 1.200 euros que tenemos derecho cuando tenemos un hijo hasta que cumple 3 años, los requisitos los han reducido. Antes necesitábamos estar trabajando y teníamos que tener un número de horas determinadas trabajadas, como mínimo media jornada, pero ahora, en el momento que nosotros tenemos un hijo y ya estamos dados de alta en la Seguridad Social durante 30 días nada más, ya consolidamos ese derecho y permanece durante todo el tiempo que tenga el niño menos de 3 años. ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando yo me iba al paro, dejaba de tener derecho. ¿Qué ha sucedido? Que lo han aplicado con carácter retroactivo, por lo tanto, atención, todas aquellas personas que estuviesen cobrando esos 100 euros mensuales de la deducción por maternidad, es importante que revisen si pudiesen haber cobrado en algún periodo en el que se fueron al paro. Este queso me hace perder la razón, su precio me hace mi curado el corazón. Más de 1000 productos top del mercado para que ahorres tanto que acabes enamorado. Como el arroz largo Eroski Basic a 1,30 €. Eroski, la cesta que enamora. Paro y luego volvieron a trabajar, ¿no? Esa es la diferencia. Antes yo tenía que estar trabajando, ahora si trabajo y me voy al paro, continúo cobrando. Y en la campaña de este año pueden reclamar esas cantidades del 2020 y del 2021 si se cumplen los requisitos. Efectivamente, en esta campaña del 22 hay que incluirlo como una deducción de ejercicios anteriores. Entonces, aquellos, vuelvo otra vez al mensaje inicial, aquellos que aunque hayan ganado menos de 14.000 euros no hayan hecho declaración de renta y podían haber tenido derecho, por favor, compruébenlo. Aquellos que ganen más, lo mismo, comprueben. Todos aquellos que han tenido niños en esta edad, de 0 a 3 años, ver si pueden tener un derecho añadido a lo que realmente nosotros habitualmente tenemos. Hay más dudas de los ciudadanos, de los contribuyentes. Vamos a escuchar la siguiente. ¿Puedo deducirme el dinero que he aportado al plan de pensiones? El plan de pensiones, las cantidades, ¿no?, que aportamos anualmente, que creo que han variado, ¿no? Efectivamente, sí. Tradicionalmente veníamos utilizando el plan de pensiones como un sistema de ahorro, pero de un ahorro fiscal más que de un ahorro real, ¿no? En las últimas campañas se ha ido reduciendo la cantidad de dinero que da derecho a deducción cuando aplicamos un plan de pensiones en nuestro ahorro. Si yo metía antes 8.000 euros, podía deducirme todo. Ahora, en este año 2022, han pasado a ser simplemente 1.500 euros. O sea, la reducción es importante. Y la ventaja es que si mi empresa está aportando un plan de pensiones por mí, aumenta ese importe hasta 8.500, es decir, vamos a tener 1.500 en aportaciones personales y 8.500 en aportaciones empresariales. Si yo quiero hacer algún complemento a la aportación que hace la empresa, también puede ser objeto de deducción, pero siempre dentro de unos límites. Lo hemos señalado en las novedades a nivel estatal, no es tanto una novedad, pero es cierto que en esta campaña se recalca todavía más lo que tiene que ver con las transacciones en criptomonedas, ¿no? Sí, efectivamente. El control sobre las criptomonedas crece, es una tendencia. Sabemos que las criptomonedas siempre se han pensado que es una forma de inversión un poco diluida para el fisco y esto realmente cada vez es más difícil
Al principio, todas las transacciones con criptomonedas en los últimos años ha habido que declararlas como una ganancia patrimonial cuando se realizaban a través de entidades financieras. Ahora lo que se potencia durante este año es que las transacciones entre particulares en criptomonedas también hay que declararlas, no podemos dejar de incluirlas. Por eso los profesionales, los gestores administrativos, tenemos que estar muy pendientes y asesorar al cliente cuando viene. Seguro que no has comprado o vendido, ten en cuenta que luego esto tienes que incluirlo y es muy importante tenerlo ahí en tu declaración. Bueno, y nos queda una duda que nos han trasladado. Vamos a escuchar la siguiente, que tiene que ver con los pagos por Bizum. ¿Tengo que tener en cuenta los pagos de Bizum a la hora de hacer la declaración de la renta? Claro, supongo que aquí hay un matiz, ¿no? No es lo mismo el apaño de una cena con los amigos que si es un ingreso o un pago vinculado a tu actividad. Claro, hay dos opciones con el Bizum. Una, yo la tengo dentro de mi actividad económica como una forma de cobro y de pago para mis clientes que facilita mi actividad. Yo puedo tener una tienda pequeña en la que si el cliente tiene la opción de pagarme no ya con tarjeta del banco, sino simplemente a través de Bizum, puedo hacerlo. Todo eso, si está documentado y realmente tiene el ticket correspondiente, no hay problema. Para el que paga sería indiferente, para el que cobra sería importante tenerlo en cuenta como una forma de cobro de su facturación. En cuanto al particular, el particular realmente, a no ser que haga transferencias muy grandes, y sabemos que con Bizum esas transferencias suelen ser limitadas en el importe, no deberíamos declararlo. ¿Qué es lo que sí nos influye? Que hagamos transacciones pequeñas a través de plataformas de compraventa que sí que puedan tener una determinada incidencia si son reiterativas. Es decir, si nosotros estamos comprando y vendiendo 100 artículos todos los meses, eso ya no es una actividad personal, sino que es una actividad económica y habría que revisarlo. Pues muchas dudas, esperamos haberlas despejado para esta campaña de la declaración de la renta que comienza mañana, 11 de abril. María Teresa Gómez, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, gracias por haber estado hoy aquí en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a vosotros.